Bueno, entonces, cuando vimos los motivos por los cuales se podía llegar a justificar la intervención del Estado, era cuando la acción de los agentes económicos, ya sea en su rol de consumidor o en su rol de productor, producíamos o llevábamos a cabo acciones que tenían no solamente un efecto sobre el agente que está llevando a cabo la acción, sino también sobre el resto de la sociedad. Y habíamos dado como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, una fábrica que produce desechos o contamina al producir, el fumador que también produce un efecto negativo sobre aquellos que están alrededor de él, la educación, donde cuando uno se educa no solamente obtiene un beneficio privado, sino que también se traslada en cierta manera hacia el resto de la sociedad. Y en estos casos se denominan externalidades. Lo que las caracteriza es que el costo privado, en el caso de bienes que estamos considerando se producen o servicios, o la utilidad privada, cuando lo que estamos viendo es una externalidad que se produce por el lado del consumo, no coinciden con el costo social o la utilidad social. Y a su vez, los efectos sobre el resto de la sociedad pueden ser positivos, así como pueden ser negativos. Entonces, cuando hablamos de externalidades, lo que estamos diciendo es que son aquellos casos en los cuales, si no existiera tal externalidad, los costos y beneficios privados coinciden con los costos y beneficios sociales. Pero, si por algún motivo la acción de un agente económico, ya sea en su rol de productor o en su rol de consumidor, además del hecho que genera sobre sí mismo, genera un efecto sobre el resto de la sociedad, estamos diciendo que produce una externalidad. Estas externalidades pueden ser negativas cuando el accionar de la gente produce un daño sobre el resto. Por ejemplo, en el caso de las externalidades por el lado de la producción, el costo social del bien que se está produciendo es mayor que el costo privado. Y el ejemplo que tenemos acá es la fábrica que contamina el medio ambiente. La fábrica solamente tiene en cuenta sus costos privados, es decir, los salarios que paga, las rentas del capital, los impuestos que le cobre el Estado, los insumos intermedios que tiene que adquirir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tiene en cuenta al tomar sus decisiones que le está generando un costo a la sociedad al dañar el medio ambiente. Daño que luego requiere de recursos para compensarlo. Entonces, el costo social va a ser mayor que el costo privado. Cuando la externalidad negativa es por el lado del consumo, decimos que la utilidad social o el beneficio social es inferior a la privada. Y acá tenemos el caso del fumador. El fumador fuma porque tiene una utilidad de fumarlo, más allá de que le pueda generar efectos luego sobre su salud. En el momento de fumar lo hace porque le genera una utilidad o placer. Ahora bien, cuando él decide cuánto fumar, si fumar o no fumar, bueno, va teniendo en cuenta la utilidad que él obtiene de fumar. Pero no tiene en cuenta que si hay gente alrededor de él, le está generando un daño. Entonces, la utilidad social en este caso es inferior a la utilidad privada. ¿Qué sucede ante externalidades negativas? Y bueno, el equilibrio surge del mercado sin la intervención del Estado implica una cantidad comercializada mayor a la socialmente óptima.
Por ejemplo, la fábrica va a producir en exceso, ¿por qué? Porque no tiene en cuenta los costos sociales. La persona va a fumar más de lo que fumaría si cuando tiene en cuenta si va a fumar o no va a fumar, además de su propio bienestar, tiene en cuenta el daño que le puede estar generando a otro individuo. En cambio, las externalidades positivas, que de nuevo pueden tener lugar por el lado de la producción o por el lado del consumo. En el caso del lado de la producción, el costo social es inferior al costo privado. En el caso del consumo, la utilidad social es mayor que la utilidad privada. Como las personas toman sus decisiones en función de las variables que son propias de lo que generan para ellos, y bueno, en el caso de las externalidades positivas, si el Estado no interviniera, el equilibrio en el mercado significaría una producción menor a la que socialmente es óptima. Ya que en el caso del consumo, la persona haría menos de lo que debería hacer, porque está teniendo en cuenta solo la utilidad que genera a él su accionar, y no la utilidad social es mayor, lo cual debería entonces llevar a que haga una mayor cantidad de esa determinada actividad. Por el otro lado, como la empresa solo tiene en cuenta el costo privado, es mayor el social, y bueno, dado el costo privado es más elevado el social, decide producir, por ejemplo, menos del bien que estemos considerando. Entonces, ¿cómo podemos graficar esta situación y cuál es la herramienta que el gobierno podría tener para corregirlas? Vamos a desarrollar de manera más detallada el caso de la externalidad negativa en la producción y luego vamos a ver resumidamente los 4 casos que tenemos acá. Bueno, una externalidad negativa en la producción. Vamos a suponer es una externalidad fija por unidad. Vamos a suponer, por ejemplo, es una fábrica que produce un bien, cuando tiene en cuenta sus costos, tiene en cuenta el costo de los salarios, el costo de la renta del capital, los impuestos que le cobra el Estado, los insumos que tiene que comprar, etcétera, etcétera. Pero no tiene en cuenta, cuando toma las decisiones de cuánto producir, o en todo caso de cuánto ofrecer, y que dada la demanda determinará la cantidad producida, que su accionar produce un efecto negativo sobre el resto de la sociedad. Por ejemplo, el caso típico de la contaminación. Entonces, de nuevo, vamos a nuestro ya conocido gráfico con el precio en el eje vertical y las cantidades en el eje horizontal. Hay una demanda, esa demanda es la utilidad que obtienen los individuos de consumir el bien. Hay una oferta, la oferta de esta firma, que para decidir cuánto va a ofrecer a cada precio, solamente tiene en cuenta el costo privado. Ahora bien, nosotros dijimos que esta firma, cuando produce, genera un efecto negativo sobre el resto de la sociedad. Por ejemplo, contamina el medio ambiente, el aire, o si tira desechos en un río, el agua que después podemos tomar, que por supuesto va a requerir luego de mayores recursos para limpiarla si esa agua no estuviera contaminada. Es decir, que cada unidad producida, para la empresa individual, el costo está dado por la altura de la curva de oferta y por eso pide ese determinado precio, para la sociedad es mayor. Entonces, en el caso de la externalidad negativa por el lado de la producción, el costo social para cualquier cantidad producida del bien es superior al costo marginal. Si el gobierno no interviniera en este mercado, el equilibrio estaría en este punto. Esta sería la cantidad producida del bien, se vendería a este precio, en donde el beneficio el costo privado por el lado del oferente se iguala a la utilidad privada por el lado del demandante, y por lo tanto, ahí, como van a ver luego en Microeconomía 1 el semestre que viene, se da la situación óptima desde el punto de vista privado. Ahora bien, pero en realidad producir esta cantidad QE
no tiene este costo para la sociedad. En realidad tiene este costo. O sea, el costo de esta cantidad producida es mayor en la utilidad que la sociedad obtiene. Está dada por la altura de la curva de demanda. Es decir, se está produciendo demasiado de este bien. Y por lo tanto, nosotros deberíamos, por medio de la intervención del Estado, la curva de demanda se cruce con la curva de oferta e incluye entre los costos la externalidad negativa. Es decir, el equilibrio en esta sociedad debería estar acá. Bueno, como les mostré recién, para el equilibrio inicial, el costo social es mayor el costo privado. Ahora bien, ¿qué herramienta podría tener el gobierno para de este punto llegar a este? Y bueno, como vimos recién, por ejemplo, la aplicación de un impuesto sobre la producción. El impuesto debería ser la diferencia entre el costo social y el costo privado, y en ese caso, el equilibrio, el precio que pagarían los consumidores sería está acá, sería mayor, por lo tanto la cantidad demandada sería menor, y como esto es impuesto, el productor estaría recibiendo una cantidad inferior. Bueno, como dije, las externalidades pueden ser por el lado de la producción o por el lado del consumo, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Bueno, acá tenemos los 4 casos. Primero, repetimos el que acabamos de ver, externalidad negativa por el lado de la producción. No tenemos mucho más para agregar. Acá hay una externalidad positiva por el lado de la producción. Es decir, cuando la empresa o el productor hace algo, él enfrenta un determinado costo, está dado por la línea sólida, pero en realidad, como está generándole algún tipo de beneficio a la sociedad, el costo de producción es inferior. Es decir, el costo social es menor que el costo privado. Y por lo tanto, se está produciendo en este punto demasiado poco respecto a esto que sería el óptimo. Bueno, ¿cuál es la medida que debería tomar el gobierno ahí? Y bueno, por ejemplo, subsidiar la producción. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, para la redundancia, la educación viéndola no desde el lado del beneficio de quien se educa, sino de la externalidad que aparece porque hay instituciones educativas que no solamente benefician a quien consume el servicio educativo, sino que beneficia al resto de la sociedad. Cuando la externalidad es por el lado del consumo, la diferencia se da entre la utilidad marginal privada, que determina la curva de demanda, y la utilidad marginal social. Nosotros no hemos visto el costo de utilidad marginal, por el momento no hace falta que lo desarrollemos, lo van a ver en Microeconomía 1, pero las curvas de demanda no son otra cosa que las curvas de utilidad marginal. Bueno, como vemos en este caso, para una determinada cantidad, el individuo obtiene una utilidad mayor, él de manera privada, que lo que la sociedad obtiene. El caso típico de acá es, de nuevo, en la persona que fuma. La persona que fuma, por fumar esta cantidad, por ejemplo, obtiene esta utilidad. Pero como le está generando un efecto negativo al resto de la sociedad como un todo tiene una utilidad inferior. Bueno, si el Estado no interveniera, el equilibrio estaría ahí. Ahora bien, esta sería la utilidad de los fumadores, pero la utilidad para la sociedad de la acción de fumar es menor. Por lo tanto, se está produciendo demasiado de ese bien, se está fumando demasiado. Bueno, ¿cómo podría el Estado controlar esto? Por ejemplo, poniendo un impuesto al consumo de cigarrillos. Como vimos antes, no importa si el impuesto legalmente recae sobre el consumidor o sobre el productor, el efecto va a ser el mismo. En este caso, es el accionar de fumar lo que genera el pago del impuesto. Bueno, y el último caso es la externalidad positiva por el lado del consumo. Acá, el caso típico, la educación. Cuando cada uno de nosotros nos educamos, es de esperar en promedio que, además de obtener un beneficio propio, por ejemplo, mayor posibilidad de obtener salarios más elevados porque tenemos un mayor nivel educativo,
también le vemos efectos positivos al resto de la sociedad. Por ejemplo, ser mejores ciudadanos, respetar más las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tomo la decisión de educarme o no, yo miré mi utilidad privada. Y en función de eso decidí cuánta educación obtenía. En cambio, si yo hubiera tenido en cuenta que además mi educación, además de darme un beneficio a mí, me daba un beneficio a la sociedad, hubiera tenido en cuenta que la utilidad de la sociedad es mayor que la utilidad que yo obtuve de la educación. Y por lo tanto, a lo mejor hubiera decidido educarme más. Bueno, entonces, ¿cómo incentivamos que la gente haga más de algo? Porque al hacerlo genera una utilidad sobre el resto de la sociedad. Y bueno, por ejemplo, subsidiando la demanda. O, como vimos, también yo puedo subsidiar la oferta. Es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de la educación en Argentina. En el caso de la educación en Argentina, lo que está subsidiada es la oferta, de forma tal que se produzca una mayor cantidad, y no la demanda, ya que la posibilidad de obtener becas es bastante reducida. En otros países, en cambio, se deja que la oferta sea privada o estatal, aún cobrando, y se le subsidia al estudiante el pago, por ejemplo, de la matrícula y de otros costos que pueda llegar a tener que enfrentar durante el periodo en el cual se educa. En resumen, ante la presencia de externalidades, si se deja al mercado actuar de manera aislada e individual, la cantidad producida y el precio al cual se va a producir no va a coincidir con la cantidad producida y el precio que se debiera comercializar desde el punto de vista social. Las externalidades negativas hacen que la cantidad sea mayor a la socialmente óptima. Las externalidades positivas hacen que lo privado implique una cantidad inferior a lo socialmente óptimo. Por eso, las externalidades negativas generalmente se corrigen por medio de la aplicación de impuestos y las externalidades positivas se corrigen por el medio de la aplicación de subsidios. Bueno, con esto hemos terminado la unidad 5. Recuerden, el primer parcial cubre de la unidad número 1 a la unidad número 5. Ya ha habido alguna novedad desde las autoridades de la facultad. Estas se van a subir o ya están disponibles en parte en la aula virtual. Por lo tanto, les solicito que tengan cuidado de revisar de manera seguida cualquier información respecto a la fecha y modalidad de los exámenes parciales. La semana que viene vamos a comenzar con la unidad número 6 del programa.